predicador de la gracia, tu gracia fue predicada. Hermano, buenas tardes. Recibe paz y gracia de Dios. Amén. Bien, hermano, pues mi nombre es Ricardo Galván Martínez. Tengo 47 años de edad. Nací un 7 de marzo de 1971. Tengo 47 años. Casado. Dios nos ha dado la bendición de tener 4 hijos varones. Uno de ellos ya casado, 3 solteros. Estamos en espera de nietos, esperando el tiempo del Señor. Y me dedico al comercio. Tengo 1 año de estar en esta hermosa ciudad de Querétaro. Bien, hermano, pues hoy la palabra nos convoca a compartir el capítulo 20 del Evangelio de San Mateo, la parábola de los trabajadores de la viña, el capítulo 20 del versículo 1 al versículo 16. Pero viendo un poquito el contexto de esta palabra, en el capítulo 19 nos dice que Jesús deja la Galilea y se dirige a la región de Judea. Es decir, Jesús va de camino de Judea a Jerusalén. ¿A qué va Jesús? A terminar con su obra de salvación, a darle término para lo que Él ha sido enviado. Y Jesús va de camino, es decir, Él termina su misión. Y el tiempo para Jesús se agota, porque en el capítulo 26 es donde al Señor lo apresan en Getsemaní. El Señor desde el capítulo 13 empieza a darnos estos ejemplos de forma muy sencilla de cosas de la vida cotidiana que nosotros las conocemos como las parábolas. Y empieza Él en el capítulo 15 con la palabra del sembrador. El tiempo de Jesús es un tiempo de enseñanza. Y vemos en el corazón de este evangelio que Jesús es maestro. Porque hasta el capítulo 25, un poco antes de que Él sea apresado, nos da la parábola de las bodas, del banquete de las bodas. Y el que hoy nos ocupa es el capítulo 20. Y vamos a leer la bendita palabra de Dios. Yo los invito a que se pongan de pie. Habla, Señor. Por eso con el reino de los cielos sucede lo mismo que con el dueño de una hacienda que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viña. Después de contratar a los trabajadores por 1 denario al día, los envió a su viña. Salió a media mañana y vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo. Ellos fueron. Salió de nuevo al mediodía y a la primera hora de la tarde e hizo lo mismo. Salió por fin a media tarde y encontró que otros estaban sin trabajo y les dijo: ¿por qué están ahí todo el día sin hacer nada? Les contestaron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña. Al atardecer el dueño de la viña dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vieron los de la media tarde que recibieron 1 denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo se quejaron contra el dueño diciendo: estos últimos han trabajado solo un rato y les has pagado igual que nosotros, que hemos soportado el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No quedamos en 1 denario? Toma lo tuyo y vete. Si yo quiero dar a este último lo mismo que a ti, ¿no puedo hacer lo que yo quiera con lo mío? ¿O es que tienes envidia porque soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Bien, hermanos. Pues en esta parte de la bendita palabra vemos cómo se hace alusión a un dueño de un campo, a un dueño de una viña que dice que salió por la mañana
¿A qué hora salió? A la primera hora. Recordemos que el día para el judío empieza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Y esto lo vemos partiendo del capítulo 27 de este evangelio. En el verso 45 nos dice la escritura que Dios, la palabra de Dios nos dice esto, que desde la hora sexta hubo tinieblas hasta la hora novena, que quiere decir las 3 de la tarde, que es cuando el Señor muere. Entonces podemos deducir que la primera hora son las 6 de la mañana. ¿A qué horas muere el Señor? A las 3 de la tarde. Si contamos estas 9 horas, Él muere en la hora novena. Si le regresamos 9, nos da las 6 de la mañana, que es la primera hora para el judío. Y es cuando sale este hombre a contratar obreros para su viña. Y dice la escritura que concuerda con ellos, hace un trato de palabra y les dice: ven a trabajar en mi viña y te pagaré un denario. El denario es una moneda romana que con esto se pagaba el jornal de un día. Era una moneda que se usaba en los tiempos de Jesús para pagar un solo día de trabajo. El denario equivalía a un jornal. ¿Cuánto ganaba un judío? ¿Cuántos denarios ganaba un judío? 6 denarios en la semana. Porque recordemos que trabajaban nada más 6 días, porque uno se lo dedicaban al Señor. Y dice que de nueva cuenta salió a media mañana. En otras partes de la escritura nos dice que la tercera hora, que es a las 9 de la mañana. Sale la primera y sale la tercera. Y ve otros y les dice: ¿qué están haciendo ustedes? Vengan a trabajar a mi viña. Recordemos que estamos bajo un sistema patriarcal, en donde el que tomaba las decisiones era el varón, donde la mujer no tenía palabra, donde la palabra nos expresa la relación del varón con su mujer, que le dice que les puede extender un certificado de divorcio. Siempre se refiere al varón, el que tiene el mando. El varón a veces se hace relación con los hijos, como cuando el hijo pródigo se va, y es la relación de un padre con un hijo. Y aquí vemos la relación de un hombre de familia con unos trabajadores. Y en varias partes de la escritura vemos que el Señor, el dueño, le encarga a los trabajadores esta viña, y en otra parte le encarga su casa con algunos trabajadores, o aquellas 10 vírgenes, que es un hombre, el dueño, el que regresa. Me explico, se refiere al patriarcado, al varón. Y vemos cómo el Señor sale en la mañana, al mediodía y en la tarde. ¿Quién creen ustedes, hermanos, que representa a el Señor? Vemos un concepto, la viña. El dueño de la viña y los trabajadores. El dueño de la viña es el Señor, hermanos. Es Dios. ¿Sí? La viña es el mundo, es la iglesia. Y los obreros somos tú y somos yo. Soy yo también. Y en esta parte de la escritura, en donde el Señor les llama a unos primeros y a otros después, lo vamos a ver como el Señor, aquellos que llama por la mañana, son aquellos que tienen el privilegio de haber crecido en una familia cristiana. Son aquellos que son llamados en la niñez. ¿Quién de aquí creció en un hogar en donde se le daba el lugar a Dios? En donde se le rendía el tributo a Dios, en donde se oraba, en donde se acudía a misa, en donde el Señor era el primer lugar. ¿Quién de ustedes? Bendito sea Dios. ¿Quiénes son los llamados a trabajar en la viña? Vamos a ver con la palabra de Dios quiénes son los llamados a la primera hora, y vamos a ver el capítulo 1 de Lucas, del 15 al 17. Lucas 1, del 15 al 17. Dice: porque será grande ante el Señor, no beberá vino ni licor, y quedará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y convertirá a muchos hijos de Israel al Señor Dios. Será el precursor del Señor, con el espíritu y el poder de Elías,
para reconciliar a los padres con sus hijos, para inculcar a los rebeldes la sabiduría de los justos y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Palabra de Dios. ¿A quién se refiere? A Juan el Bautista, que es llamado ¿cuándo? Antes de que naciera. Y vemos cómo esta parte de la viña que dice que aquellos que llaman a la primera hora son aquellos que llama como Juan el Bautista antes de que nazca. Ya lo había designado él como al profeta Jeremías, que le dice que desde el seno de su madre yo te he constituido profeta de las naciones. Aquellos que el Señor llama en la mañana son aquellos que llama durante su niñez. Y aquí la palabra nos lo explica. Vemos, hermanos, cómo dice la Escritura que llama a unos por la tarde. Dice la palabra, salió a media mañana y vio otros que estaban en la plaza sin trabajo. Y diríamos, si es la media mañana, es la hora sexta, a media mañana. Y son aquellas personas que el Señor llama durante su juventud. Y de nueva cuenta, nos vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. Vamos a hablar de la muerte del primer mártir, que es Esteban. Al oír esto se llenaron de rabia y apenas unos podían contener su furor contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, mirando fijamente al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y exclamó: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Y ellos, dando grandes gritos, se taparon los oídos, se lanzaron contra él con un solo hombre, lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, mientras apedreaban a Esteban. ¿A qué edad llamó el Señor a Saulo? En su juventud. Que estos son los del mediodía, los de la sexta hora. Vemos cómo llama primero el Señor a niños, a jóvenes. Y los de la novena hora serían los de las 3 de la tarde. Y de nueva cuenta la palabra nos da información sobre quién llama a la madurez. Y lo vemos en el libro del Éxodo 3. Cierto día, siendo ya mayor Moisés, fue a donde estaban sus hermanos. Nos dice que Moisés ya era mayor. Y vio sus duros trabajos y observó como un egipcio era maltratado por un hebreo. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, y llegó al monte Horeb, a la montaña de Dios. Y ahí se le manifestó el ángel del Señor. Se le apareció en medio de una zarza ardiente que no se consumía. Entonces Moisés dijo: voy a acercarme para contemplar esta maravillosa visión. ¿Y por qué no se consume la zarza? Cuando el Señor vio que se acercaba para mirarlo, le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy, Señor. Los de la novena hora son las personas que el Señor llama a una edad ya madura, como muchos de nosotros, ¿verdad? Porque somos ya de una edad donde ya rebasamos pues la mitad de nuestra vida. Entonces aquí nos vemos reflejados, hermanos. Nosotros, ya padres de familia con alguna responsabilidad, que el Señor nos llama a cierta edad. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de la viña y Él hace lo que Él quiere y les paga lo que Él quiere. Y vemos cómo en la Escritura, si hubiera un sindicato, lo hubieran linchado. ¿Por qué? Porque con la lógica del mundo, no es justo, Señor, que aquel que trabajó solamente una hora le pagues lo que aquel que soportó el calor. Si hubiera un sindicato de trabajadores y conexos y X, hubieran linchado al dueño de la viña. ¿Por qué hace lo que él quiere? Porque es el dueño de la viña. Usted y yo, ¿qué somos, hermanos? Trabajadores. Y de los personajes que hemos hablado, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué hacía Moisés? Estaba sirviendo a su suegro Jetro. Estaba cuidando sus ovejas. ¿Qué hacía Zacarías cuando se le revela el ángel? Estaba en el templo, era un sacerdote.
estaba sirviendo. ¿Para qué son llamados a la viña? Para servir. Pero usted ya se encuentra en esa viña, hermano. ¿Usted trabaja para Dios, trabaja para la viña o se sirve de la viña? ¿Somos predicadores nada más del miércoles o somos predicadores de tiempo completo? Cada quien respóndase. Y la Escritura nos dice que luego llama a los últimos. Y a veces nosotros, como servidores de Dios, a estas personas que ya están de edad avanzada, no les predicamos la palabra de Dios. No, pues pobrecito, porque pues ya está viejito. Pero ahorita vamos a ver cómo la palabra, aún en la vejez, los llama. Aún en la vejez. Y vamos a ver el ejemplo de Nicodemo. En el capítulo Juan 3, del 1 al 4, nos dice: un hombre llamado Nicodemo, miembro del grupo de los fariseos y personajes importantes entre los judíos, se presentó a Jesús de noche y le dijo: Maestro, que Dios te ha enviado para enseñarnos. Nadie en efecto puede realizar los signos que tú haces porque Dios está contigo. Yo te aseguro que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo contestó: ¿cómo es posible que un hombre vuelva a nacer de nuevo siendo viejo? Palabra de Dios. Entonces el Señor llama al que Él quiere y les paga lo que Él quiere. Aquellos que les paga su denario, había quedado con ellos. A los demás les dijo: te daré lo justo. No les dijo cuánto. En la viña del Señor, a veces así sucede. El Señor nos llama a diferentes edades, hermano. Y si el Señor llama a una persona a que trabaje en su viña, tanto tú como yo debemos de gozarnos, aunque este hermano sea un hermano nuevo. Aunque este hermano venga del mundo y sea un pecador, dice la palabra que hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 1000 justos. Y a veces la realidad de nuestra iglesia no refleja esto, porque a veces vemos que hay gente nueva y nosotros, como ahorita decía mi hermano, somos roca de tropiezo en lugar de ser roca de construcción. A nosotros no nos debe de interesar dónde anduvo el hermano. Nos debe interesar que ya está en el reino de Dios. ¿Tú ya te has encontrado con el reino de Dios, hermano? ¿Ya te has encontrado, Juan, tú con el reino de Dios? Felipe, ¿ya te has encontrado con el reino de Dios? ¿Ya vives el reino de Dios aquí en la tierra? ¿O esperamos a que se nos acabe el tiempo? No podemos, hermanos, quedarnos callados de lo que hemos visto y oído, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No nomás aquí, sino es en la calle donde se necesita a veces la predicación personal. No esperar a que llegue el miércoles, porque como a Jesús se le terminó el tiempo, a nosotros también se nos acaba. Si eres trabajador de la viña, ¿dónde te identificas? ¿En los que ya van más avanzaditos como yo, que ya se me pintaron las canas? ¿O aquellos jóvenes que apenas empiezan? Yo quisiera que el Señor me hubiera llamado como esta señorita, ya lo he dicho, joven. Mas sin embargo el Señor permitió que viviera yo ese desierto espiritual para luego atraerme hacia Él. Ya vives el reino de Dios, ya te has encontrado con Él. El Señor da grandes ejemplos y dice: es como una perla de gran valor, es como un campo, es como un banquete. Él viene a anunciarnos el reino, pero el reino ya está aquí. ¿Y el reino quién es? El reino es Jesús, y nos lo dice en su bendita palabra. Hermano, si el Señor llama a quien Él quiere, tú debes de gozarte. No importa el hermano dónde haya andado, porque así es el Señor, con su gratitud. Él paga lo mismo. Aquel que al último en su vida se arrepiente, aquel que lo llama de joven. Y pudieras tú decir, y yo también: oye Señor, pero ¿dónde quedaron las horas santas? ¿Dónde quedaron las noches de desvelo, las lecturas de la Biblia, preparando mis temas, mis rodillas cansadas? ¿Dónde quedan, Señor? Eso es algo que haces por el amor con el que te has encontrado. Pero si el Señor llama a un drogadicto y se convierte, gloria a Dios, porque de eso se trata el evangelio.
de aquellos que están más alejados, que Dios los atraiga hacia Él, como te ha traído a ti, como te ha traído a ti, con lazos de amor y no con lazos de juzgar. La lógica de Jesús no es la lógica del mundo. ¿Cómo es posible, Señor, que yo que aguanté el calor? Humanamente sí, pero desde el punto de vista de Dios, Dios es diferente. Y Él dice, mis pensamientos no son los tuyos y te aventajan por mucho, ni mis caminos son tus caminos. La misericordia de Dios es la que nos da la gracia, hermano. No tenemos ningún mérito, ni yo me salvo porque sea bueno, ni porque rezo tanto, ni porque te tanto la palabra, la lea. Eso es algo bueno. Esa es una señal de que soy cristiano y de que estoy enamorado de Dios. Pero yo no hago nada para ganarme la salvación. La salvación ya está dada y la salvación es Jesús. Si te has encontrado con ese reino, hermano, ¿qué haces por ese reino? ¿Realmente te cuesta el reino de Dios? ¿O no te cuesta a ti? Te comparto brevemente. Mi hijo el mayor quería poner un bar ahí por Los Arcos, porque tiene un amigo que es el dueño de ahí. Y me dijo, papá, ya tenemos todo, ya tenemos el permiso, el bar se va a llamar El Pre, y es para que los jóvenes de las 10 a la 1 que se van al antro, aquí tomen. Les vamos a hacer alitas, les vamos a hacer hamburguesas, les vamos a hacer esto y les vamos a hacer esto. Le dije, Osiel, ¿cómo crees que yo voy a permitir que pongas un bar? ¿Con qué autoridad me voy yo a parar a predicar si tú quieres poner una cantina? Le dije, no la vas a poner. No la vas a poner. ¿Saben qué dejó? Dejó de hablarme. Me cuesta el evangelio. Dejó de hablarme por un tiempo. Luego entendió y se molestó mucho conmigo, pero le dije, yo no soy del mundo, mijo, yo soy del cielo. Termino con esta frase, hermano. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿O quién es el reino de los cielos? Es la alegría de cada uno de nosotros cuando descubrimos la cercanía y la presencia de Jesús en nuestras vidas. Una presencia que invita a acoger a toda presencia. Una presencia que transforma toda nuestra existencia y nos abre las exigencias de nuestros hermanos. Es una presencia acogedora, alegre, fecunda, exigente, que muchas veces incomoda. Una presencia que me hace ver mis vacíos y mis grandezas. Una presencia que me grita, no temas, que yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Lucas 17 del 20 al 21 nos dice, a una pregunta de los fariseos sobre cuándo iba a llegar el reino de los cielos, respondió Jesús, el reino de Dios no vendrá de forma espectacular, ni se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios está en medio de ustedes. Que Yahvé te bendiga y te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Amén. Predicador de la gracia, tu gracia fue predicada.